Hola amigas y amigos, nos encontramos aquí en el restaurante Las Canastas para hacer una entrevista más para difundir la cultura de nuestro pueblo y de los pueblos vecinos, generar un poco de identidad en estos tiempos a donde nos hace falta generar esos vínculos identitarios. Nos encontramos o se encuentra con nosotros Rodolfo Guadarrama González, quien fue cronista municipal de Villaguerrero, y nos va a hablar un poco sobre el camino viejo que conectaba Tenancingo con Villaguerrero. Rodolfo, ¿cómo te encuentras? Muy bien de salud, afortunadamente, y con mucho entusiasmo por seguir compartiendo con la gente lo que vamos descubriendo sobre nuestra historia y lo que nos hace con intereses comunes en cuanto a buscar que la cultura crezca. Es un camino que actualmente pues, se encuentra un tanto abandonado, muy poco transitado. Sin embargo, pues es un lugar histórico, un lugar que sirvió no solo por décadas, sino por siglos como ese puente de comunicación entre Tenancingo y Villaguerrero. ¿Qué nos puedes hablar sobre ese puente, Rodolfo? Bueno, sobre pues, ese camino, perdón. En primer lugar, que es un camino tan antiguo que fue incluso antes de la llegada de los españoles. Es un camino que formó parte del gran Otli. Otli es camino en náhuatl, y formó parte del gran Otli que venía de la gran Tenochtitlán, pasaba por Atlapulco, bajaba a Xalatlauco, de Xalatlauco a Ocuilan, de Ocuilan a Malinalco, Tenancingo, con la parte de la vereda que todos conocemos y que transitamos cada año para ir a Chalma caminando, que sale a Locote y a Tenería, y después de Tenancingo por la barranca del río Tezcaltenco a Tecualoyan, y de Tecualoyan hacia el sur, por lo que en otros tiempos fue la hacienda de la Merced, y donde se ubica precisamente Zumpa Viejo, en la zona arqueológica de Zumpa Viejo, y de ahí cruzando el río de Calderón, que ya en esa parte se une con el de Tenancingo y forman el río San Jerónimo, y de ahí cruzaban hacia lo que es la Audiencia, San Bartolo, para después cruzar más o menos a la altura de donde se encuentran los límites entre el Estado de México y Guerrero, por Piedras Negras, bajar a Tetipac. Todavía existe una parte de ese camino ahí en la zona que lo utilizan mucho precisamente el sábado de gloria para bajar a bañarse al río, la gente de Piedras Negras, del Mogote, del Ojo de Agua, toda la zona de Tonatico, suelen bajar a esa parte del río. Es una zona muy bonita, y abajo hay vestigios arqueológicos también. Ok, entonces quiere decir que este camino no solamente data de la época colonial o virreinal, sino que tiene sus antecedentes en el México antiguo. Sí, de hecho es el probable camino del Chicomostoc, donde se supone que pudo estar el Chicomostoc, que son 7 lugares con cuevas, no propiamente un lugar con 7 cuevas, sino 7 lugares con cuevas. Y esas 7 cuevas, la primera sería la de San Miguel, muy cerca de Izcatiopan, la tumba de Cuauhtémoc, después el sumidero de Chontacuatlán, después las grutas de Cacahuamilpa, el sumidero de San Jerónimo, que es precisamente donde se unen los dos ríos, el de Tenancingo con el de Calderón, y se sumen y salen por debajo de las grutas de Cacahuamilpa. Otra más sería las grutas de la Estrella. Una más, que es una mítica gruta que al parecer existe entre Zumpahuacán y Mazatepec, por Monte Grande, y que la han recorrido algunos espeleólogos, y que tardan unos 4 horas y no terminas de recorrerla. Y la séptima, que se infiere que pudo estar en la gruta de Chalma. Por esa razón se dejó precisamente en el templo de San Juan de Malinalco el símbolo de la séptima cueva en 7 crótalos de serpiente adornando la cúpula de ese templo. Y como decía el profesor Javier Romero Quirós, un grito maestro mío y que además un gran estudioso de la historia del Estado de México, él sugería que la séptima cueva estaba precisamente en San Miguel Chalma. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues el lugar donde se adoraba a Ostotiot
el dios de las cuevas, tiene que ver también con la toponimia de Tecualoya, que dicen, bueno, Tecualoya es lugar donde hay fieras que devoran. Sí, literalmente sí, pero simbólicamente el ocelote, el jaguar, era el símbolo del occidente y del centro de la tierra, por donde el sol penetraba al Mictlán para recorrer el inframundo, guiado por el perro, el guía espiritual, el perro lobo, y surgía al día siguiente por el oriente, guiado por Tlahuizcalpateotl, el señor de la aurora, el planeta Venus, que es el que lo va guiando y que lo va guiando para que salga de nuevo por el oriente. El camino que inicia, el camino viejo, el punto de inicio, ¿cuál podríamos tomarlo desde Villaguerrero hasta Tenancingo? De Villaguerrero, pues pasaba por el panteón municipal, el actual panteón. Ahí hay una bifurcación que antes de llegar 100 metros antes de la puerta del panteón, hacia el lado oriente baja el camino, y después de 150 metros hay una Y, que son tres caminitos. El de la derecha iba a Mexicapa, el del sur va a la hacienda de Coscacuaco, y el de la izquierda baja hacia Tenancingo. Después de un zigzag se desciende hacia un puente que se llama el Puente Wenceslao, que no existía en época colonial. Ignoramos cómo cruzaban ahí, pero debió de ser a través de algún puente de hamacas, porque el río en aquel entonces, yo todavía lo conocí, muy bravo. Para poderlo cruzar tenías que usar sogas, no te atrevías, te llevaba el agua, era bastante caudaloso el río. Y bueno, sube también zigzagueando, y su desembocadura es precisamente donde está el CECITEL, ahí en Santana, y donde está el CUT, el Centro Universitario de Tenancingo. ¿Y para seguir hacia Tenancingo qué rumbo se tomaba? Ahí precisamente la entrada principal de la actual, del Centro Universitario, donde está la entrada a lo que era el casco de la hacienda, ahí pasaba por una pequeña brecha que todavía existe y salía a lo que actualmente es el molino de Malta, que es el molino de Santana, que es muy antiguo, de 1551, por lo menos ahí tiene una piedra. La fecha en la piedra. Sí, que también es un sitio histórico donde la gente y la tradición popular dice que buscó refugio en alguna ocasión don Benito Juárez, precisamente, ¿no? Yo ya me metí detrás de que pudo haber sido la noria, y no hay mucho espacio para ello, pero pues el imaginario colectivo. El imaginario lo dice así, ¿no? Y de que estuvo presente don Benito Juárez en esta región, sí es cierto, porque en tiempos de Juárez, el prócer máximo que hemos tenido en Villaguerrero, que fue don José María García, formó parte de una logia que se llamó Hijos de Juárez, precisamente. Y pues, las logias masonas tuvieron mucho que ver en la cuestión de la independencia de México. Y pues también en Villaguerrero, esa logia propició la revolución industrial en nuestra región. ¿Por qué? Porque el propio maestro de la logia masona, rito escocés, William Loxley, vino y les patrocinó hipotecas para la modernización de los molinos, entre ellos el molino de San Francisco, que entonces era propiedad de don José María García. Lo moderniza, y es él el que pone la condición de que le prestan 3,000 pesos con réditos del 3% mensual a 6 meses. Y si se atrasaba con algún pago, perdía la finca principal. Entonces él puso de condición que le trajeran a ingenieros para que hicieran la instalación, porque no tenía aquí quien lo hiciera. Y así es como llega don Santiago Graf, padre, que es ingeniero, y don Horacio Graf, su hijo. Ellos eran suizos de nacionalidad, vienen, hacen la modernización, se regresan a Suiza, y él termina de pagar la hipoteca,
porque todavía hasta 1881 era de su propiedad. Y curiosamente hipoteca esos 3 bienes que él tenía, que era la hacienda de San Francisco el Grande, que es enorme, los actuales portales de Villaguerrero, históricos portales donde pasó la noche el generalísimo Morelos, y que también le da un plus histórico a ese camino, porque por ese camino, y ahí precisamente sobre ese camino se libró la batalla de Tecualoya contra Rosendo Porlier el 19 de enero de 1812. Y pues ese es el valor histórico que tiene también el camino. Rodolfo, ahí murió José María Oviedo. Precisamente el 17 de enero quiso Porlier anticiparse a la llegada de Morelos, que ya venía en Tasco. Se quiso anticipar a atacar y tomar Tecualoya, pero encontró resistencia por parte de Oviedo. Desafortunadamente, en uno de los primeros cañonazos, como es estrecho, hemos recorrido una barranca y es muy estrecho esa parte, pues alcanzaron a llegar los cañonazos de un lado al otro de la barranca, y uno de los cañonazos pues mató al general Oviedo. El general Oviedo era el responsable de la plaza de Toluca, no se pudo sostener, fue el causante de que Porlier hiciera la gran masacre de los mártires de Toluca. De la plaza. ¿Sí? De ahí se viene a Tenango, tampoco se puede sostener ahí, y se refugia en Tecualoya. En Tecualoya está por José Mario Oviedo, y el 3 de enero de 1812 hay una primera penetración del ejército realista. De hecho, llegan hasta la plaza y le quitan la artillería a los insurgentes. Pero en la segunda batalla, donde muere Oviedo, prácticamente desarman a los insurgentes. ¿Por qué? Porque al perder a su líder, su caudillo, el ejército se dispersa y se acobarda, pues ya no hay quien los guíe. Una desmoralización del ejército. Una desmoralización. Y ese argumento lo utiliza precisamente Morelos en una carta que manda a los insurgentes a Tasco, diciéndole que le manden a las tropas de Tierra Caliente porque las de aquí se acobardan, pero que las iba a poner al centro para que no se dispersaran. Pero ¿quiénes eran esas tropas? Nuestros paisanos no tenían armamento, en aquel entonces eran un grupo de honderos, flecheros, o sea, con lo que tenían, instrumentos de labranza, y con eso combatieron al ejército realista. Pero ya, el 18 de enero, ya está Morelos, que pasa la noche en Tecualoya, en lo que son los portales, y precisamente desde una de las ventanas se tiene total visibilidad hacia el camino que viene de Tetipac. De Tasco Tetipac pasaba por lo que es la hacienda fue la hacienda de la Merced, y llegaba por Mexicapa a Tecualoya. Oye, Rodolfo, ya sabemos su importancia prehispánica, digámoslo así, la importancia que tuvo en la gesta revolucionaria este sendero. ¿Hasta qué más o menos, hasta qué año o hasta qué década del siglo XX dejó de utilizarse este camino, este paraje, este sendero, ya como, digamos, como un medio de comunicación altamente transitable entre los Tenantzingos y los de Villa? Bueno, de hecho, el camino era el único camino, según las crónicas que existen de la época de 1812, era el único camino entre Tenancingo y Tecualoya. Sin embargo, ya para mediados del siglo XIX, durante la guerra interna de la Reforma, el comandante en jefe de las tropas aquí en Tenancingo era el general Santiago Tapia, que había sido el comandante en jefe de la trinchera de la Federación en la capitulación de Monterrey, y que fue la única que se mantuvo invicta en esa funesta derrota que padecimos frente a los norteamericanos. Y el general Santiago Tapia lo nombra comandante en jefe de la tropa aquí en Tenancingo, y él habla
de las incursiones del ejército conservador bajo el mando de José María Cobos, que también era tan cruento y tan sanguinario como Rosendo Porlier, y que para que se den una idea de qué tamaño de personaje hablamos, mandó fusilar a todo el ayuntamiento de Capuluac, y en venganza de una derrota que le inflige precisamente Santiago Tapia en Capuluac, digo en Temisceco, en los meses de agosto, por ahí por el 8-10 de agosto de 1857. De ahí se viene José María Cobos aquí y tienen ciertas batallas contra Santiago Tapia y sale huyendo hacia Temascaltepec por la sierra, así lo refieren los partes militares que Santiago Tapia manda a Emilio Lambert, que era el comandante del distrito de Toluca, y le está diciendo: no lo pude seguir porque solamente tengo 90 caballos y ellos tienen 450 por lo menos, es el cálculo que tienen. Entonces, en la guerra está intestina. Mi preocupación, dice el general Santiago Tapia, mi preocupación es que a través de Temascaltepec el ejército conservador tome Morelia, o que a través de Ocuilan tome Cuernavaca. Entonces el comandante, ahora sí que el secretario de la Defensa Nacional en aquel tiempo, se apellidaba Montero, y él le da la instrucción de que se hagan presentes, publiquen un bando en Cuernavaca y se hagan dueños de la plaza. Precisamente el 14 de septiembre de 1857 es cuando van a promulgar Santiago Tapia y Emilio Lambert a Cuernavaca el bando. Y esa oportunidad la quiso aprovechar José María Cobos para tomar Tecualoya. ¿Pero en qué año fue? En 1857. O sea, ya estamos hablando que hay otros episodios históricos dentro del camino. Vuelvo a la pregunta inicial, Rodolfo. ¿Cuándo fue, en qué año ubicas tú que deja de utilizarse el camino de forma masiva? Se dejó de utilizar ya hasta cuando se hizo la carrera panamericana. ¿Por qué razón? Porque después del puente Wenceslao Labra, que es de 1939, se empieza a construir, ya aprovechando el trayecto por Santana, por el camino viejo de Temascaltepec, por la sierra, por el que sugiere precisamente Santiago Tapia, que pasaba de aquí de Tenancingo a Santana, Esclavocino, y de Santana se dividía y se iba hacia Santa María, la actual Santa María de Aranzazú. Y ahí de Santa María, por donde está actualmente la escuela secundaria, ahí todavía se llama Antiguo Camino de San Bartolomé. Vale. Cruzaba por ahí a San Bartolomé, más o menos a la altura de la caseta de cobro de la autopista, y de ahí cruzaba a San Bartolomé, Coajimalpa, y de Coajimalpa a Zacango la Alta, y Guayanalco, y etcétera, etcétera. ¿Pero esto por qué años fue más o menos? Ya estamos hablando de 1940. Okay. De hecho, los primeros transportes que llegan a transportes de pasajeros y de carga todavía vienen por Bote de Pozos, llegan a Tenancingo, y de Tenancingo se van por el antiguo camino que hemos hablado, de Wenceslao Labra, 1939, y era muy difícil el zigzag del lado de acá, del lado de allá no tanto, porque ya estaba empedrado, lo empedraron y todavía se conserva parte de ese empedrado y es un empedrado histórico. Hay muchas actas de cabildo donde multaban a la gente que con sus carros lo dañaba. ¿Por qué? Pues porque tenía que hacer maniobras de hacerse hacia adelante y hacia atrás para poder. Porque no tenía el trazo, era un camino de herradura vuelto carretera, ¿no? Claro. Entonces, todavía cuando se hizo la carrera panamericana, antes tantito, a iniciativa de don Carmelo Montes de Oca, que fue presidente municipal,
y de don Julio Herrera, presidente municipal de aquí de Tenancingo, se construyó un puente que es muy hermoso, que se llamó el Puente de la Marimba, que está ubicado donde está actualmente el puente de la carretera federal 55, hacia el sur unos 200 metros. Todavía existe la cimentación, y esa cimentación sostenía 2 rieles de ferrocarril con tablones, y los primeros transportes de pasajeros cruzaron ese puente que le llamaban Puente de la Marimba, porque al ir pasando los tablones sonaban con el fierro. Ok, y el por efecto eso, acústico de una marimba. De una marimba, entonces era el Puente de la Marimba. En las fotos que hay de la época, si existen, se llamaba el Puente Trigueros. ¿Quién fue José Trigueros? Don José Trigueros fue un mecánico que vino a Tecualoya con los señores Cruz. Los señores Cruz eran de Amomolulco y fueron los dueños del célebre transporte Río Lerma, que es el primer transporte de pasajeros que llega aquí a Tenancingo, y del cual tenemos fotos muy antiguas. En esa circunstancia, don José Trigueros, vanguardista, con una gran visión, llega y empieza la labor. Él era el mecánico que le daba mantenimiento al célebre carro Río Lerma, que es este que ustedes pueden ver. Esta foto fue tomada desde Peñas Rayadas, en la parte alta de Tenancingo, hacia el Cerro de las Tres Marías. Este es el Cerro de las Tres Marías. Y ahí se puede ver al chofer que manejaba, y siempre traía un machetero, que era una persona chaparrita y ligera para que no ocupara mucho espacio. Y es el que se bajaba a hacer la maniobra de ponerle una raja de madera para que pudieran maniobrar en reversa y no les ganara el carro hacia el precipicio. Entonces hacían la maniobra de delante y detrás, de delante y detrás, para poder dar las curvas. Y hay hasta anécdotas curiosas de ello, ¿no? Pero cuando se da esto de 1939, ya le decían a don Julio Herrera y a don Carmen: ya no construyen, ya vienen haciéndose la carretera federal. Pues ellos lo construyeron, son muros como de 12 metros de profundidad, perfectamente perfilados en mampostería, y tiene una arcada interesante de sustentación para el camino, para que no se desbordara. Bueno, Rodolfo, finalmente hemos recorrido ese camino. Es maravilloso, lleno de vegetación, muestra sus vestigios. ¿Tú qué podrías recomendarle a la gente, a estas nuevas generaciones, para que puedan visitar ese lugar? Sobre todo caminar. Caminar. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar de esos caminos. Claro. Tú en apariencia dices: pues ahorita ya me voy por la carretera y en mi motito. Por cierto, les recomiendo que usen casco. Buena sugerencia. Ahorita ya con cualquier vehículo te mueves, pero nunca se sabe cuándo se va a tocar el botón rojo y podamos regresar a nuestros inicios, ¿no? Hablando de Monterrey, me tocó vivir la experiencia de que todas las granjas que había de pollos fueron incosteables y se cerraron, y les fue más fácil dejar morir a los pollos que seguirlos manteniendo. Entonces se infestaron de serpientes de cascabel, que se comieron esos pollos, y ahora están infestadas de víboras de cascabel. Pero como se desequilibró el ecosistema, dejó de haber pollos, y los roedores también son finitos. Ahora las víboras comen chile piquín, y entonces lo van regando con el excremento, y ya se generó una vuelta al pasado. Claro. Hay mucha gente que vive de la recolección del chile piquín en las afueras de Monterrey, y lo venden en sardinas en los tianguis. Como aquí venden las habas, allá venden el chile piquín. Y o te lo venden ya preparado, curtido, en frasquitos también. Y entonces dices: bueno, en una zona tan industriosa, la segunda ciudad más importante del país, que la gente regrese a sus orígenes,
a vivir de la recolección, pues nos habla de que siempre hay oportunidades para todo, ¿no? Claro, definitivamente. Pues amigos, fue una plática, más bien fue una cátedra que nos dio el maestro Rodolfo. Tiene amplios conocimientos sobre el camino, sobre Villaguerrero. Y bueno, nosotros los invitamos justamente con la intención, se hacen estas entrevistas, de que la gente regrese, de que la gente conozca, de que la gente reconozca estos senderos, estos lugares llenos de historia, que quizá no estamos obligados a saberlos, pero sí a investigar sobre qué pasó, qué ocurrió en esos escenarios, que ahora los vemos como simples caminos, pero como bien referenciaba Rodolfo, han ocurrido episodios altamente históricos. Pues agradecemos al Restaurante Las Canastas, al Consejo Cultural por la identidad de los pueblos del sur, y un amigo y un servidor, Cristian Mendoza, les agradezco que hayan visto esta entrevista. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente. Hasta luego, Rodolfo. Hasta luego, y esperamos que el próximo recorrido sea ahora por el camino nuevo, uno que existe entre Tlapizalco y Santo Tobías. Es un puente muy hermoso, vale la pena el recorrido, nada más por ver el puente. Bueno, pues ahí está la invitación para un próximo paseo, para una próxima recorrido por esos senderos. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente entrevista.